El Salvador hemos asumido el compromiso de presentarle al resto de los otros 7 estados del SICA una propuesta de reforma al tratado o al protocolo de Tegucigalpa. El protocolo de Tegucigalpa hoy en diciembre de este año va a cumplir ya 31 años de haberse aprobado y creemos que requiere una reingeniería, una actualización conforme las demandas y los desafíos de este mundo contemporáneo. Cuando se estableció ese protocolo, y lo decía el secretario Werner en su intervención, todavía no había mucha claridad de hacia dónde queríamos conducir esa nueva etapa de la integración centroamericana. Ahora estamos más claros. Ahora estamos más claros de que necesitamos cada vez más estar unidos. En aquella ocasión éramos 6 estados los que firmamos ese protocolo, porque estaba también Panamá adscrito. Y luego se sumaron otros 2, que es Belice y República Dominicana. Ahora, es decir, somos 8 estados, que según el presidente del BCIE, somos la 4ª economía de América Latina. Es decir, la potencialidad que tiene esta región. Imagínense que solo nos supera Brasil, México y Argentina a esta región. El que le sigue Chile y está mucho más, muy separado del potencial económico que tendría la región SICA. Entonces, buscar en la reforma al protocolo una actualización en su institucionalidad, una profundización en sus procesos integracionistas, no solo es una aspiración, sino que también es una obligación. Y por eso en El Salvador hemos asumido esa tarea. Tenemos una propuesta, no sé si tenemos ahí a mano la propuesta que hemos presentado, se la hemos enviado a todos los gobiernos, especialmente a los vicepresidentes, porque esta propuesta viene de la cumbre de vicepresidentes. Es decir, El Salvador desde 2019 decidió activar la cumbre de vicepresidentes y desde la vicepresidencia hemos hecho el esfuerzo de estudiar, de sentarnos, de crear equipos de trabajo para elaborar esta propuesta de reforma al protocolo. Así que, como decimos, le hemos puesto acción a la palabra, no nos hemos quedado con una versión discursiva, nos hemos sentado a trabajar y aquí está el producto de este trabajo. Ahora va a ser material básico para el estudio y la discusión y la reflexión en esta jornada. Que tuvieron para elegir al nuevo secretario general del SICA, que Honduras de igual manera propende de la integración a la Unión y además exhortó a los demás países para que se revise el tratado constitutivo del Parlamento Centroamericano, del Parlacén, a fin de que sus acuerdos, sus discusiones, sus planteamientos tengan efecto vinculante, sobre todo para el mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos. No podemos seguir teniendo organismos que solo se discute, se hable, pero no hay ninguna relación directa con la vida de nuestros pueblos. Esa es nuestra posición al respecto. Bien menciona el vicepresidente Ulloa, es un esquema de integración que tiene 31 años en su última etapa, la cual también requiere de una revisión y una discusión, la cual parta de un consenso construido por la voluntad política de los países y de los jefes de Estado y de los tomadores de decisión. Los centroamericanos y las centroamericanas tenemos derecho a la unión de nuestros pueblos, y quiero mencionarlo así porque se marca la necesidad de nuestros pueblos de tener el derecho a estar unidos para tener un mejor bienestar, un mejor futuro. Como mencionaba en mi intervención, habrán siempre voces que pretendan exacerbar nuestras diferencias, y ante esas voces, ante esas pretensiones, nuestro derecho a la unidad y a la construcción conjunta de nuevos puentes y de nuevas visiones y espacios de diálogo se debe mantener. Y eso es lo que han hecho actualmente los presidentes y la presidenta de Honduras, junto con el resto de presidentes y primer ministros de los países centroamericanos, tomar decisiones e iniciar una nueva etapa del proceso de integración con la elección del secretario general, su servidor, y a partir de ello establecer procesos que permitan estas discusiones
académicas que nos lleven a la consecución de nuevas propuestas de reformas y fortalecimiento de la institucionalidad regional del sistema de la integración centroamericana, pero entendiendo el sistema de la integración centroamericana como un mecanismo, un instrumento, un vehículo y no el fin. El fin de la integración centroamericana es el bienestar de nuestros pueblos y es un futuro mejor, un futuro próspero para nuestras futuras generaciones. Gracias. Próxima pregunta. Muy simple, pero a la vez muy compleja. Muy simple porque bastaría que los jefes de Estado se pusieran de acuerdo y tomaran la decisión. Está en el nivel de ellos. Y muy compleja porque implica todo un trabajo de ingeniería constitucional, de arquitectura legislativa para armonizar la cantidad de tratados que hay en todas las áreas en las que la integración está presente. Tenemos 10 secretarías: Secretaría de Medio Ambiente, de Comercio, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministros de Economía, en fin, es complejísima la infraestructura que se sostiene el sistema. Y hay además organismos especializados. Mencionaba el caso de la SIECA, el PCIE, que también son parte de ese entorno. Pero además, y esta es la parte que estamos proponiendo en este documento, es la construcción del techo de la Casa Común Centroamericana y en los órganos fundamentales, porque toda esta infraestructura institucional que funciona y que es la que ha estado generando y dirigiendo y proponiendo las agendas de la integración. Ha sido un trabajo prácticamente de los técnicos de la integración quienes han estado llevando a cabo el proceso. Se perdió el diálogo político de alto nivel. Cuando eran los presidentes los que se sentaban, discutían los grandes temas y luego daban instrucciones para que fuesen los equipos técnicos los que las implementaran. Ahora ha sido al revés. A mí me ha tocado con mucha tristeza ir a unas cumbres y ver que hay uno o dos presidentes, los demás son o cancilleres, o ministros, o delegados especiales, y además cuando llegamos ya nos tienen los documentos elaborados y los leen y los firmamos. No ha habido ese diálogo de alto nivel que es el que queremos promover. Y lo queremos hacer, y yo lo he propuesto desde las vicepresidencias. Si los presidentes no tienen la voluntad, el tiempo para poder reunirse y conversar, pues los vicepresidentes tenemos que hacerlo. Porque podemos servir como esa bisagra o ese puente entre la máxima decisión política, que son los presidentes, y los equipos y estructuras técnicas. Esa ha sido la idea con la que empezamos a convocar la vicepresidencia. Para responder concretamente a la pregunta de Raquel, yo digo que lo que se necesita es voluntad política. Y si no la tienen en este momento los presidentes, generémosla. Los presidentes son electos por los pueblos. Por eso es que nosotros estamos queriendo ya que la integración pase a ser un tema de los pueblos, que ya no sea un tema de las élites, ni las élites económicas, que ellos sí han avanzado en la integración porque les conviene en sus intereses económicos, o las élites políticas, o como fue en el siglo XIX, las élites militares. Se quiso imponer la integración a fuerza de la espada, de los caudillos militares de la época. Entonces ahora tiene que ser el momento de los pueblos. Entonces hagamos la realidad. Yo, y me alegra que Doris lo haya retomado ya como una consigna, hemos estado desde que empezamos en este esfuerzo a hablar qué necesidad de pasar de la integración a la unión. ¿Por qué no podemos crear la Unión Centroamericana? ¿Qué es lo que nos impide? Y ahí es donde entran muchos factores que intervienen para impedir estos procesos. Igual que intervinieron en el siglo XIX. El siglo XIX eran los intereses poderosos, sobre todo de los sectores religiosos que tenían